Elena Vargas se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. Lo primero que hizo fue caminar descalza hasta su piano de cola Steinway, el mismo que había comprado hace 40 años con su primer salario como profesora de conservatorio. Sus dedos tocaron las teclas suavemente, comenzando con escalas. Do mayor, sol mayor, re mayor. El ritual diario que había mantenido durante 50 años. A sus 68 años, Elena todavía podía tocar Chopin sin partituras. Todavía podía hacer que el nocturno Opus 9 llorara como si el propio compositor estuviera en la habitación. Vivía sola en un apartamento con vista al mar en San Sebastián. 3 habitaciones llenas de partituras, fotografías de antiguos alumnos y certificados de competiciones ganadas décadas atrás. Su única familia era su hija Claudia, quien la visitaba cada 2 semanas. Siempre apurada, siempre mirando su reloj. Mamá, ya basta con el piano, Claudia había dicho la semana pasada. Son las 7 de la mañana. Los vecinos se quejarán. Los vecinos nunca se han quejado, Elena había respondido. Además, uso los pedales suaves. No es el punto. El punto es que pasas 8 horas al día tocando el mismo piano. No es normal. ¿Normal para quién? Para alguien de tu edad. Esa frase, tu edad, como si cumplir 68 años significara que debía dejar de hacer lo que amaba. Elena terminó sus escalas matutinas y preparó café, mientras lo bebía en su balcón, mirando el océano Cantábrico brillar bajo el sol de octubre, vio un folleto en su mesa. Competición Internacional de Piano Chopin, Madrid, categoría abierta para todas las edades. Lo había encontrado en Internet hace 3 meses. La inscripción cerraba en 2 semanas. La competición era en enero. 4 meses para prepararse. ¿Podía una mujer de 68 años competir contra pianistas de 20 y 30 años? Probablemente no ganar, pero participar, demostrar que todavía podía, que su edad no definía su pasión. Elena tomó una decisión. Se inscribiría. En secreto. Esa tarde, Claudia apareció sin avisar. Mamá, necesitamos hablar. Elena notó inmediatamente que Claudia no estaba sola. Un hombre alto con cabello oscuro y anteojos caros estaba con ella. Este es Marcos, Claudia dijo. Mi novio. Es psicólogo. Un placer. Marcos extendió su mano. Su apretón era demasiado firme, demasiado profesional. ¿Psicólogo? Elena sirvió té. ¿Qué tipo? Clínico. Especializado en trastornos obsesivos y comportamiento compulsivo en adultos mayores. Algo frío se instaló en el estómago de Elena. ¿Por qué estás aquí, Claudia? Claudia intercambió una mirada con Marcos. Mamá, hemos estado preocupados por ti. ¿Preocupados por qué? Tu obsesión con el piano. Pasas todo el día aquí, tocando las mismas piezas una y otra vez. No socializas. Apenas sales. No comes apropiadamente. Como perfectamente bien. Ayer te llamé 3 veces. No contestaste. Estaba practicando. Tenía el teléfono en silencio. Exactamente, Marcos intervino suavemente. Claudia dice que frecuentemente estás tan absorta en tu música que pierdes la noción del tiempo. ¿Es eso correcto? Elena miró al psicólogo cuidadosamente. Cuando estoy creando arte, sí, el tiempo pasa diferente. Eso no es una enfermedad. Es dedicación. Puede ser ambas cosas, Marcos dijo. En adultos mayores, lo que comienza como pasión puede convertirse en comportamiento compulsivo, especialmente cuando hay aislamiento social. No estoy aislada. Tengo amigos. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Claudia preguntó. Elena dudó. Margarita vino la semana pasada. Hace 3 semanas, mamá. Yo estaba aquí cuando vino. Bueno, he estado ocupada preparando nuevas piezas. ¿Para qué? Claudia se inclinó hacia adelante. Ya no eres profesora. Ya no tienes estudiantes. ¿Para qué necesitas practicar 8 horas al día? Porque es lo que amo. Elena sintió la rabia subir. ¿Desde cuándo necesito una razón para hacer lo que amo? Marcos tomó notas en una pequeña libreta. Elena lo vio y sintió una alarma sonar en su cabeza. Señora Vargas, Marcos dijo calmadamente, nadie está sugiriendo que dejes de tocar el piano. Solo que quizás necesites balance. Otras actividades. Interacción social más regular. Tengo todo el balance que necesito. Mamá, Claudia tomó su mano.
Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Que estés feliz. Soy feliz. ¿Lo eres? Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. Porque desde que papá murió, solo has tenido tu piano. Nada más importa. Ni siquiera yo. Elena sintió una punzada de culpa. Su esposo Roberto había muerto hace 5 años. Y sí, el piano había sido su consuelo. Su terapia. Su razón para levantarse cada mañana. Claudia, tú siempre has importado. Entonces demuéstralo. Ven a vivir más cerca de mí. Madrid está solo a 5 horas. Podrías mudarte a un apartamento cerca de nosotros. Verte más seguido. No quiero mudarme a Madrid. Mi vida está aquí. ¿Qué vida? Claudia estalló. Tocar piano sola en un apartamento vacío no es vida. Elena se puso de pie. Creo que deberían irse. Marcos y Claudia intercambiaron otra mirada. Una mirada que Elena no pudo descifrar pero que la llenó de aprensión. Está bien, Claudia dijo finalmente. Nos iremos. Pero mamá, piénsalo. Por favor. Después de que se fueron, Elena se sentó en su piano y tocó. Tocó durante horas, hasta que sus dedos dolieron, hasta que el sol se puso sobre el océano. No sabía todavía que esa había sido una evaluación informal para determinar si estaba mentalmente competente. Y no sabía que ya había fallado. 3 días después, Elena recibió una carta certificada. Era de un bufete de abogados en Madrid. Evaluación de competencia mental, Elena Vargas. Con manos temblorosas, la abrió. Estimada señora Vargas, por la presente le informamos que su hija, Claudia Vargas, ha solicitado una evaluación formal de su competencia mental, citando preocupaciones sobre su capacidad para cuidar de sí misma. Está programada una audiencia el 15 de noviembre en el juzgado de primera instancia. Se recomienda que traiga representación legal. Si es declarada incompetente, se nombrará un tutor legal para manejar sus asuntos. Elena leyó la carta 3 veces. Su propia hija estaba intentando declararla mentalmente incompetente. ¿Por qué? Agarró su teléfono y llamó a Claudia. Fue directo al buzón de voz. Claudia, recibí una carta de un abogado. ¿Qué significa esto? Llámame inmediatamente. 2 horas después, Claudia llamó de vuelta. Mamá, lo siento. No quería que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? ¿Qué estás intentando declararme loca? No estoy intentando declararte loca. Estoy intentando protegerte. ¿Protegiéndome de qué? De ti misma. Mamá, Marcos dice que exhibes todos los signos de trastorno obsesivo-compulsivo severo. Tu fijación con el piano, tu aislamiento social, tu negación de que hay un problema. No hay problema. Ahí está. Negación. Mamá, si no cuidas de ti misma apropiadamente, alguien más necesita hacerlo. Cuido perfectamente de mí misma. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Qué comiste ayer? ¿Puedes siquiera recordar? Elena dudó. Comí. No podía recordar. Había estado tan absorta practicando la balada número 1 de Chopin que había olvidado almorzar. Exactamente, Claudia dijo suavemente. Mamá, te amo. Por eso estoy haciendo esto. Si el juez determina que necesitas supervisión, podemos traerte a Madrid. Cuidar de ti apropiadamente. ¿Y mi piano? Podrías tener un teclado. En tu nueva habitación. ¿Habitación? Elena sintió pánico. ¿De qué estás hablando? Hay una residencia maravillosa en Madrid. Tienen actividades, terapia musical, otras personas de tu edad. ¿Un asilo? Elena susurró. ¿Quieres meterme en un asilo? Es un centro de vida asistida. Es diferente. ¿Y mi apartamento? Este apartamento donde he vivido 40 años. Podríamos venderlo. Usar el dinero para tu cuidado. Ahí estaba. El verdadero motivo. El apartamento de Elena en el centro de San Sebastián valía fácilmente 800,000 euros. Más su cuenta de ahorros y pensión. Claudia no estaba preocupada por su bienestar. Estaba preocupada por su herencia. No voy a dejar que hagas esto, Elena dijo fríamente. No tienes opción, mamá. Si el juez determina que eres incompetente, yo seré nombrada tu tutora. Y entonces podré tomar las decisiones por ti. Conseguiré un abogado. Por favor, hazlo. Solo asegurará que el proceso sea justo. Claudia colgó. Elena se quedó sosteniendo el teléfono, temblando. Su hija la estaba traicionando.
Y lo estaba haciendo bajo el disfraz de preocupación. Miró el folleto de la competición de piano en su mesa y tomó una decisión. Si iban a declarar que su pasión por el piano era locura, entonces demostraría al mundo entero que estaba más cuerda, más talentosa, más capaz que nunca. Se inscribiría en la competición. Practicaría como nunca antes. Y en enero, frente a jueces internacionales, demostraría que Elena Vargas, a sus 68 años, todavía era una de las mejores pianistas de España. Y tal vez, solo tal vez, esa actuación salvaría su libertad. Se sentó en su Steinway y comenzó a tocar. Sus dedos volaron sobre las teclas, tocando la pieza más difícil que conocía. La balada número 1 en sol menor de Chopin. La pieza que tocaría en la competición. La pieza que demostraría su cordura. O la destruiría intentándolo. Elena contrató a un abogado al día siguiente. Se llamaba Beatriz Soto, una mujer de unos 50 años con reputación de defender casos difíciles de derechos de ancianos. Señora Vargas, Beatriz dijo después de revisar la carta, esto es serio. Su hija está alegando que no puede cuidar de sí misma, que su obsesión con el piano es evidencia de trastorno mental. No es obsesión, es pasión, es mi vida. Entiendo, pero legalmente necesitamos demostrar que usted es completamente competente, que puede manejar sus asuntos, cuidar de sí misma y tomar decisiones racionales. ¿Puedo hacer todo eso? ¿Puede? Beatriz la miró seriamente. Señora Vargas, voy a preguntarle algo directamente. ¿Hay alguna verdad en lo que su hija alega? ¿Pasa usted días enteros sin comer porque está tocando el piano? ¿Olvida citas médicas? ¿Ignora llamadas telefónicas? Elena abrió su boca para negarlo, pero se detuvo. A veces, admitió finalmente, cuando estoy trabajando en una pieza difícil, pierdo la noción del tiempo. Pero eso no significa que esté loca. Significa que estoy dedicada. El tribunal podría verlo diferente, especialmente si el psicólogo de su hija testifica en su contra. Marcos, él no me conoce, solo me vio una vez, pero está en una relación con su hija. Su testimonio será considerado parcial. Lo que necesitamos es un psicólogo independiente que la evalúe y certifique que está mentalmente competente. Está bien, programemos eso. También, Beatriz continuó, necesitamos demostrar que tiene vida social, rutinas saludables, conexiones comunitarias. ¿Tiene amigos que puedan testificar por usted? Elena pensó en esto. Sus amigos más cercanos habían muerto o se habían mudado. Margarita, su antigua colega del conservatorio, vivía ahora en Bilbao. Rara vez se veían. Tengo conocidos, dijo débilmente. Conocidos o amigos. Necesitamos personas que puedan decir, Elena es activa, social, mentalmente aguda. Entonces haré más amigos, Elena dijo con determinación. Tengo 3 semanas antes de la audiencia. Saldré más. Socializaré. Bien. También recomiendo que vea a su médico. Obtenga un chequeo completo. Queremos registros médicos recientes mostrando que está físicamente saludable. Lo haré. ¿Y el piano? Beatriz preguntó cuidadosamente. Tal vez debería reducir las horas de práctica. Solo hasta después de la audiencia. No, Elena dijo firmemente. No voy a fingir ser alguien que no soy. El piano es quien soy. Si el tribunal no puede aceptar eso, entonces ya he perdido. Beatriz suspiró. Está bien, pero al menos asegúrese de hacer otras cosas también. Porque si el juez cree que el piano es su única vida, lo verán como problema. Esa tarde, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Salió. No solo a la tienda o al mercado, sino realmente salió. Caminó por la playa de la Concha, el largo paseo marítimo de San Sebastián. El sol de octubre era débil pero agradable. Se detuvo en un café que solía frecuentar con Roberto. El dueño, un hombre mayor llamado Paco, la reconoció inmediatamente. Elena, hace meses que no te veo. He estado ocupada. ¿Con el piano? Siempre con el piano. Se sentaron juntos, bebieron café, hablaron sobre los viejos tiempos. Paco mencionó que su nieto estaba aprendiendo piano. Tal vez podrías darle algunas lecciones, sugirió. Necesita un buen profesor. Elena dudó. Había dejado de enseñar hace 5 años después de la muerte de Roberto. Había sido demasiado doloroso estar rodeada de estudiantes jóvenes con futuros brillantes cuando su propio futuro parecía vacío. Lo pensaré, dijo finalmente.
Mientras caminaba a casa, Elena se dio cuenta de algo. Claudia tenía razón en una cosa. Se había aislado. Después de la muerte de Roberto, se había refugiado en su música y había dejado que todo lo demás se desvaneciera. ¿Pero eso la hacía incompetente? ¿Hacía que necesitara un tutor? No, solo la hacía humana. Una mujer de luto procesando pérdida de la única manera que sabía, a través del arte. La evaluación psicológica fue programada para la semana siguiente. El doctor Arturo Rivas era un psicólogo clínico independiente, sin conexión con Claudia o Marcos. Señora Vargas, comenzó, voy a hacerle una serie de preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero entender su vida diaria, sus rutinas, su estado mental. Pasaron 2 horas hablando. Elena respondió honestamente sobre su día típico: despertar, practicar piano, leer, cocinar comidas simples, practicar más piano, dormir. Amigos, el doctor Rivas preguntó. Algunos, no tantos como antes. Familia, mi hija, aunque ahora mismo nuestra relación es complicada. Pasatiempos además del piano. Elena dudó. Leo, camino por la playa, pero el piano es mi pasión principal. ¿Cuántas horas al día? 6 a 8 horas. Eso es mucho. Para alguien cuya vida ha sido la música, no. El doctor Rivas tomó notas. Ha experimentado depresión desde la muerte de su esposo. Por supuesto. ¿Quién no estaría deprimido perdiendo a su compañero de 40 años? Pensamientos suicidas. Nunca. Dificultad para realizar tareas diarias. Cocinar, limpiar, manejar finanzas. Ninguna. Mi apartamento está limpio. Pago mis cuentas a tiempo. Como adecuadamente la mayoría de los días. La mayoría. A veces me absorbo en mi práctica y olvido la hora del almuerzo. Pero siempre ceno. Más preguntas. Más notas. Finalmente, el doctor Rivas se reclinó. Señora Vargas, mi evaluación preliminar es que usted es completamente competente mentalmente. Está lúcida, racional, capaz de cuidar de sí misma. Su dedicación al piano no es patológica. Es vocacional. Elena sintió un alivio enorme. Puede poner eso por escrito. Haré un informe completo para el tribunal. Sin embargo, añadió, debo advertirle. El psicólogo de su hija probablemente argumentará diferente. Dirá que su aislamiento social y fijación en una sola actividad son señales de declive mental. El juez decidirá a quién creer. Entiendo. Gracias, doctor. 2 días después, Claudia llamó de nuevo. Mamá, ¿podemos hablar? Sin abogados, sin Marcos. Solo tú y yo. Elena dudó. Está bien. Ven mañana. Cuando Claudia llegó, lucía cansada. Tenía ojeras y su maquillaje perfecto no podía esconder la tensión en su rostro. Mamá, no quiero pelear, comenzó. Solo quiero lo mejor para ti. ¿Y crees que quitarme mi hogar y meterme en un asilo es lo mejor? Es un centro de vida asistida. Y sí, creo que sería mejor. Estarías segura, cuidada, rodeada de personas. No quiero estar rodeada de personas. Quiero mi piano, mi apartamento, mi libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para tocar piano hasta que tus dedos sangren? ¿Para olvidar comer? ¿Para morir sola un día y que nadie lo sepa durante semanas? Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Claudia se quebró. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mamá, te estoy perdiendo. Has estado perdiéndote desde que papá murió. Y no sé cómo traerte de vuelta. Elena sintió su corazón ablandarse. Claudia, no me estoy perdiendo. Estoy de luto. Pero estoy viva. Estoy funcionando. Estoy bien. ¿Estás bien? ¿De verdad? Claudia limpió sus lágrimas. Porque desde mi perspectiva, has reemplazado toda tu vida con ese piano. No me llamas. No visitas. Cuando vengo, apenas me prestas atención porque estás contando compases en tu cabeza. Eso no es justo. No lo es. Claudia se puso de pie. Mamá, te amo, pero no puedo seguir viendo cómo te aíslas. Si el tribunal decide que necesitas supervisión, lo aceptaré. Y espero que tú también lo hagas. ¿Y si deciden que estoy perfectamente bien? Claudia dudó. Entonces me disculparé. Y trataré de entender. Pero honestamente, mamá, no creo que eso vaya a pasar. Después de que Claudia se fue, Elena se sentó en su piano.
Sus dedos encontraron las teclas automáticamente, tocando el nocturno Opus 9 de Chopin. La pieza que Roberto le había pedido tocar en su boda. La pieza que había tocado en su funeral. Mientras tocaba, Elena se dio cuenta de algo. Claudia no estaba completamente equivocada. Se había aislado. Había dejado que el piano se convirtiera en su mundo entero. ¿Pero eso estaba mal? ¿O simplemente estaba procesando luto de la manera que podía? Terminó la pieza y miró el folleto de la competición en su piano. La inscripción cerraba mañana. Elena tomó su laptop y llenó el formulario. Nombre: Elena Vargas. Edad: 68. Pieza: balada número 1 en sol menor, op. 23. Frédéric Chopin. Presionó enviar. Si el tribunal iba a juzgar su cordura, que también juzgaran su talento. En 4 meses, tocaría en un escenario en Madrid. Y demostraría que la pasión no era locura. Era vida. La audiencia fue programada para el 15 de noviembre, un viernes gris y lluvioso. Elena llegó al juzgado con Beatriz. El juez era un hombre de unos 60 años llamado magistrado Luis Ortega. Claudia estaba allí con Marcos y su propio abogado. Caso número 2847. El magistrado Ortega anunció: solicitud de determinación de competencia mental. Claudia Vargas versus Elena Vargas. El abogado de Claudia presentó primero. Describió a Elena como una mujer aislada, obsesionada, incapaz de cuidarse apropiadamente. Pasa hasta 10 horas al día tocando piano, dijo. Olvida comer. Ignora su salud. Ha cortado casi todo contacto social. Estos son signos claros de declive mental. Entonces Marcos fue llamado a testificar. Doctor Marcos Salazar se presentó. Psicólogo clínico con especialización en trastornos geriátricos. ¿Ha evaluado a la señora Vargas? Informalmente, sí. Pasé una tarde con ella. Exhibe todos los signos clásicos de trastorno obsesivo-compulsivo con aislamiento social patológico. ¿Basado en una tarde? Beatriz objetó. Basado en años de experiencia profesional y el relato detallado de su hija. El magistrado Ortega escuchó atentamente. Entonces fue el turno de Beatriz. Llamo al doctor Arturo Rivas. El doctor Rivas testificó sobre su evaluación completa. Elena Vargas es completamente competente. Es inteligente, articulada, capaz. Su dedicación al piano no es patología. Es vocación. Entonces no ve ningún problema. Veo una mujer de luto que ha encontrado consuelo en su arte. Eso no es enfermedad mental. Eso es humano. Finalmente, Elena fue llamada a testificar. Señora Vargas, el magistrado Ortega preguntó, ¿puede explicar por qué pasa tanto tiempo con su piano? Elena respiró profundo. Su señoría, he sido pianista durante 60 años. No es solo lo que hago, es quien soy. Cuando mi esposo murió, el piano fue lo único que me mantuvo viva. ¿Me he aislado? Sí. ¿He descuidado relaciones? Quizás. ¿Pero me hace eso incompetente? No. Puede cuidar de sí misma. Puedo y lo hago. Manejar sus finanzas. Cada factura se paga a tiempo. Entonces, ¿por qué su hija está preocupada? Elena miró a Claudia. Porque mi apartamento vale 800,000 euros. Y creo que le preocupa más la herencia que mi bienestar. Claudia se puso pálida. El magistrado Ortega tomó notas. Emitiré mi decisión en 2 semanas. Caso aplazado. Elena salió del juzgado sin saber si había ganado o perdido su libertad. Las 2 semanas de espera fueron las más largas de la vida de Elena. Cada mañana se despertaba preguntándose si ese sería el día que el magistrado Ortega emitiría su decisión. Cada tarde revisaba su correo electrónico obsesivamente. Pero también hizo algo más, practicó. La balada número 1 de Chopin era una de las piezas más difíciles del repertorio romántico. 9 minutos de pasión pura, requiriendo técnica perfecta y profundidad emocional que solo venía con décadas de experiencia. Elena la había tocado cientos de veces en su vida, pero nunca bajo esta presión. Si pierdo en el tribunal, se dijo a sí misma, al menos habré demostrado mi cordura en el escenario. Practicaba 8 horas al día. Sus dedos volaban sobre las teclas, memorizando cada nota, cada matiz, cada cambio dinámico. El apartamento se llenaba con la música de Chopin. Los vecinos, lejos de quejarse, a veces se detenían en el pasillo solo para escuchar. Una tarde, una vecina mayor llamada Rosa tocó su puerta. Elena, perdona la intrusión, pero tu música es hermosa.
¿Vas a dar un concierto? Elena dudó, luego decidió ser honesta. Voy a competir. En Madrid. ¿En enero? ¿Competir? ¿A tu edad? Rosa se rió, no con burla, sino con admiración. Eres valiente. ¿Puedo escuchar a veces? Me recuerda a cuando era joven e iba al conservatorio. Por supuesto. Así, Elena ganó su primera audiencia. Rosa venía cada tarde, se sentaba en el sofá de Elena y escuchaba. A veces traía té. A veces solo cerraba los ojos y dejaba que la música la transportara. ¿Sabes qué es lo hermoso del piano? Rosa dijo un día, no tiene edad. La música no sabe si tienes 20 o 70. Solo sabe si tienes alma. Elena sintió lágrimas picar sus ojos. Gracias, Rosa. ¿Por qué? Por recordarme que no estoy loca. Rosa tomó su mano. Quien dice que la pasión es locura nunca ha vivido realmente. Una semana después de la audiencia, llegó la decisión. Elena abrió el sobre oficial con manos temblorosas. En el caso de Claudia Vargas versus Elena Vargas, este tribunal encuentra que la señora Elena Vargas es mentalmente competente. Tiene capacidad plena para manejar sus propios asuntos. No se nombrará tutor. Sin embargo, este tribunal recomienda que la señora Vargas busque mayor conexión social y mantenga chequeos médicos regulares. La solicitud de la demandante es denegada. Magistrado Luis Ortega. Elena leyó la carta 3 veces, luego 4. Había ganado. Su libertad estaba intacta. Su apartamento era suyo. Su piano era suyo. Pero la victoria se sintió vacía de alguna manera, porque significaba que la brecha con Claudia era ahora permanente. Llamó a su hija. El teléfono sonó 5 veces antes de que Claudia contestara. Mamá. Recibí la decisión del juez. Yo también. La voz de Claudia era plana, derrotada. Claudia, no tenía que llegar a esto. Hice lo que pensé que era correcto. ¿Lo pensaste? ¿O Marcos te convenció? Hubo una pausa larga. No importa ahora. Ganaste. Puedes quedarte en tu apartamento, tocar tu piano, vivir tu vida. Solo no me llames cuando algo salga mal. Claudia. Pero la línea estaba muerta. Elena se sentó en su piano y tocó. No Chopin esta vez, sino algo más suave. El Ave María de Schubert. La pieza que había tocado cuando Claudia era bebé para hacerla dormir. Mientras tocaba, Elena se dio cuenta de que había ganado la batalla pero perdido a su hija. ¿Valía la pena? Miró alrededor de su apartamento. Su Steinway. Sus partituras. Sus recuerdos. Sí, valía la pena. Porque renunciar a todo esto habría significado renunciar a sí misma. Y Elena Vargas había pasado 68 años convirtiéndose en quien era. No iba a desaparecer ahora. Diciembre llegó con frío y nieve. San Sebastián se vistió de blanco, el océano oscuro contrastando con las calles cubiertas. Elena intensificó su práctica. La competición era en 3 semanas. Beatriz, su abogada, la llamó un día. Elena, vi que te inscribiste en una competición de piano. ¿Cómo lo sabes? Está en el sitio web del Conservatorio de Madrid. Tu nombre está listado. Elena sonrió. Sí, voy a competir. Eso es increíble. ¿Por qué no lo mencionaste en el juicio? Habría ayudado tu caso. Porque no quería que el juez pensara que lo estaba haciendo solo para impresionarlo. Quería que supiera que esto es quien soy, con o sin audiencia. Bueno, estoy orgullosa de ti. ¿Puedo ir a verte tocar? Me encantaría. 2 semanas antes de la competición, Elena recibió un email inesperado. Era de Marcos, el psicólogo. Estimada señora Vargas, sé que probablemente no quiera saber de mí, pero necesito disculparme. Después de la decisión del juez, hice más investigación sobre su carrera. Descubrí que fue profesora del Conservatorio Superior de Madrid durante 30 años, que ganó múltiples premios internacionales, que es considerada una de las mejores intérpretes de Chopin de su generación. No investigué antes de evaluarla. Asumí, basándome en lo que Claudia me dijo, que era una anciana con comportamiento compulsivo. Estaba equivocado. Su dedicación no es patología, es maestría. Claudia y yo terminamos nuestra relación. Ella estaba más interesada en su herencia que en su bienestar. Yo fui lo suficientemente ciego como para no verlo hasta demasiado tarde. Le deseo lo mejor. Doctor Marcos Salazar. Elena leyó el email 2 veces. Era una disculpa. Tardía, pero genuina.
Respondió brevemente, disculpa aceptada. Gracias por su honestidad. No añadió más. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar. Una semana antes de la competición, Elena tomó el tren a Madrid. Necesitaba practicar en el salón de conciertos real, sentir el piano de competición, acostumbrarse al espacio. El Auditorio Nacional de Música era impresionante. 2000 asientos. Acústica perfecta. Un Steinway de concierto modelo de en el escenario. Elena había tocado en salas como esta antes, décadas atrás, pero siempre como profesora acompañando estudiantes, nunca como competidora. Señora Vargas, una mujer joven con carpeta se acercó. Soy Ana, coordinadora de la competición. ¿Quiere probar el piano? Por favor. Elena subió al escenario vacío. El piano brillaba bajo las luces. Se sentó, ajustó el banco y colocó sus manos en las teclas. La sensación era perfecta. El toque era receptivo. El tono era rico. Comenzó a tocar la balada. Solo los primeros compases, pero fue suficiente. Hermoso, Ana dijo cuando terminó. ¿Ha competido antes? Hace 40 años. En París. Gané tercer lugar. Y ahora, a los 68, Ana sonrió. Es inspiradora. Tenemos competidores desde 18 hasta 75 años este año. Pero usted es la única en categoría senior tocando Chopin tan difícil. Hay otros seniors. 3 más. La mayoría toca piezas más cortas, más seguras. Usted es valiente eligiendo la balada. ¿O estúpida? Elena se rió. No. Valiente. De vuelta en San Sebastián, Elena tuvo una última semana de preparación. Rosa venía cada tarde, trayendo a veces a otros vecinos. El apartamento de Elena se convirtió en un mini salón de conciertos. ¿Eres famosa en el edificio? Rosa se rió. Todos hablan de la pianista valiente que va a competir en Madrid. No sé si valiente o tonta. Valiente. Definitivamente valiente. La noche antes de que Elena tomara el tren a Madrid, Rosa organizó una pequeña fiesta en el apartamento de Elena. Vinieron 10 vecinos. Trajeron vino, queso, pasteles. Pidieron a Elena que tocara. Elena se sentó en su Steinway y tocó la balada completa. 9 minutos de pura pasión. Cuando terminó, había lágrimas en todos los ojos. «Vas a ganar», Rosa dijo, abrazándola. «No necesito ganar. Solo necesito demostrar que todavía puedo». «Ya lo has demostrado. A todos nosotros. Ahora demuéstralo al mundo». En el tren a Madrid, Elena miró por la ventana el paisaje español pasar. Campos verdes, montañas distantes, pueblos pequeños. Pensó en su vida. 68 años. 60 de ellos dedicados al piano. Había enseñado a cientos de estudiantes. Había tocado miles de conciertos. Había amado profundamente y perdido dolorosamente. Y ahora, en lo que muchos considerarían el final de su vida, estaba comenzando de nuevo. Compitiendo, arriesgando, demostrando. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Mamá, sé que dijiste que no llamara, pero vi que tu competición es mañana. Estaré allí, en la audiencia, no para juzgarte, para apoyarte. Te amo. Siempre te he amado. Claudia». Elena leyó el mensaje 3 veces. Su hija vendría. A pesar de todo, vendría. Respondió simplemente, «Gracias. Te veré después». No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. El tren continuó hacia Madrid, llevando a Elena hacia su futuro. Un futuro donde una mujer de 68 años demostraría que la edad era solo un número, que la pasión no tenía fecha de expiración, que nunca, nunca era demasiado tarde para ser valiente. El Auditorio Nacional de Música estaba lleno. 2000 personas esperaban en silencio mientras el primer competidor subía al escenario. Elena estaba detrás del escenario, en el área de espera con otros 19 pianistas. Algunos eran jóvenes, apenas 20 años, con dedos rápidos y confianza juvenil. Otros eran de mediana edad, profesionales experimentados. Y luego estaba Elena. A sus 68 años, era la competidora de mayor edad. Nerviosa, preguntó un joven de unos 25 años sentado junto a ella. Se llamaba David. Había mencionado que estudiaba en el Conservatorio de París. Aterrorizada, Elena admitió: «No debería estarlo. Vi su nombre en el programa. Elena Vargas. Usted enseñó en el Conservatorio Superior de Madrid, ¿verdad?»
Hace muchos años. Mi profesor habló de usted. Dijo que era una de las mejores intérpretes de Chopin de su generación. Es un honor competir con usted. Elena sintió un calor en su pecho. Gracias. Eso significa mucho. En el escenario, el primer competidor comenzó su pieza. Liszt, Rapsodia húngara número 2. Técnicamente perfecta pero sin alma. Los jueces, 5 pianistas internacionalmente reconocidos, tomaban notas detrás de una larga mesa. Uno por uno, los competidores tocaron. Rachmaninoff, Beethoven, Mozart, Bach, todos excelentes, todos profesionales. Elena escuchó a cada uno, sintiendo sus nervios crecer. Número 17. Elena Vargas, anunció Ana, la coordinadora. Era su turno. Elena se puso de pie, sus piernas ligeramente temblorosas. Caminó por el pasillo largo hacia el escenario. Las luces eran brillantes. El público era un mar oscuro de rostros indistinguibles. Pero en la quinta fila, Elena vio una figura familiar. Claudia. Había venido. Elena se sentó en el banco del piano. Ajustó su posición. Colocó sus manos sobre las teclas. El silencio en el auditorio era absoluto. Y entonces comenzó. La balada número 1 en sol menor de Chopin comienza suavemente, casi como una pregunta. Las notas gotean como lluvia, suaves, melancólicas. Los dedos de Elena encontraron las teclas automáticamente. 60 años de memoria muscular tomaron el control. Pero esto no era solo técnica. Era emoción. Cada nota llevaba el peso de su vida. El amor por Roberto. La pérdida. La soledad. La lucha con Claudia. La victoria en el tribunal. La determinación de demostrar su valor. Todo fluyó a través de sus dedos hacia las teclas, hacia las cuerdas, hacia el aire. La pieza creció más fuerte, más urgente. Los octavos cascadas, las corridas rápidas que requerían dedos ágiles y precisión perfecta. Elena sintió el sudor en su frente. Sus brazos dolían, pero continuó. El público desapareció. Los jueces desaparecieron. Solo quedó Elena y el piano. Este era su mundo, su idioma, su verdad. La balada alcanzó su clímax, poderosa, dramática, abrumadora. Las manos de Elena volaron sobre el teclado, ejecutando pasajes que muchos pianistas de la mitad de su edad encontraban imposibles. Y luego, el final. Suave otra vez. Melancólico. Como el principio, pero transformado. No era la misma pregunta. Era una respuesta. La última nota resonó en el silencio. Elena levantó sus manos de las teclas. Por un momento, nada. Silencio completo. Y entonces el auditorio explotó. Aplausos. Aplausos de pie. 2000 personas levantándose, ovacionando. Elena miró al público, aturdida. Lágrimas corrían por sus mejillas. En la quinta fila, Claudia estaba de pie, aplaudiendo, llorando. Elena hizo una reverencia y salió del escenario. Detrás del escenario, David la esperaba. Eso fue. No tengo palabras, dijo. Fue perfecto. Técnicamente perfecto. Pero más que eso, fue real. Otros competidores la felicitaron. Incluso aquellos que aún no habían tocado dejaron sus nervios de lado para decirle que había sido hermosa. Ana, la coordinadora, se acercó con una botella de agua. Señora Vargas, los jueces quieren hablar con usted después de que todos terminen. ¿Es normal? No, pero su actuación fue excepcional. 2 horas después, cuando todos los competidores habían terminado, los jueces se reunieron para deliberar. Elena esperó en el vestíbulo con los otros finalistas. Beatriz había llegado, abrazándola con fuerza. Estuve en la transmisión en vivo, Beatriz dijo. Elena, fue increíble. Ganaste. Estoy segura de que ganaste. No importa si gano, Elena dijo, aunque parte de ella esperaba desesperadamente que sí importara. Entonces vio a Claudia caminando hacia ella. Se miraron por un momento largo, incómodo. Mamá, Claudia dijo finalmente. Lo siento. Por todo. Por no entender. Por no escuchar. Por intentar quitarte lo que más amas. Claudia. No, déjame terminar. Te vi allá arriba. Vi lo que el piano significa para ti. No es obsesión. Es quien eres. Y yo intenté quitarte eso porque tenía miedo de perderte. Pero me di cuenta de algo hoy, ya te había perdido. El momento en que dejé de apoyar tu pasión, te perdí.
Elena abrazó a su hija. Ambas lloraron, aferrándose la una a la otra. No me perdiste, Elena susurró. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Lo sé. Ahora lo sé. Finalmente, Ana anunció que los resultados estaban listos. Todos regresaron al auditorio. Los 20 competidores se sentaron en las primeras filas. El público regresó a sus asientos. El juez principal, un pianista legendario llamado Maestro Ramón García, subió al escenario. Buenas noches a todos. Ha sido un día extraordinario de música. Los 20 competidores demostraron un nivel excepcional. Hizo una pausa dramática. Tercer lugar, David Moreno, por su interpretación de la sonata de Liszt. Aplausos. David subió al escenario, recibió su certificado y premio de 5,000 euros. Segundo lugar, Ana María Torres, por su interpretación del concierto número 2 de Rachmaninoff. Más aplausos. Una mujer de unos 30 años subió, radiante. Elena sintió su corazón latir fuerte. Había llegado hasta aquí. Si no ganaba, estaba bien. Ya había demostrado lo que necesitaba demostrar. Y ahora, primer lugar. El maestro García sonrió. Este fue una decisión unánime de todos los jueces. No solo por la perfección técnica, que fue impecable, sino por algo más raro, alma, música que no solo escuchas, sino que sientes. Primer lugar, con el premio de 15,000 euros y una invitación para tocar en el Festival Internacional de Piano en Viena, Elena Vargas por su interpretación de la balada número 1 de Chopin. Elena se quedó helada. ¿Había escuchado correctamente? Beatriz la empujó suavemente. Ve, ganaste. Elena se puso de pie, sus piernas de alguna manera llevándola al escenario. El maestro García le entregó un trofeo de cristal y un certificado. Señora Vargas, dijo en voz baja, he estado juzgando competiciones durante 30 años. Esa fue una de las más bellas interpretaciones de Chopin que he escuchado. La edad no importa. El talento no tiene fecha de vencimiento. Usted es la prueba. Elena apenas podía hablar. Gracias, gracias. El auditorio explotó de nuevo en aplausos. En la quinta fila, Claudia lloraba de orgullo. Esa noche, después de la ceremonia, Elena, Claudia y Beatriz cenaron en un pequeño restaurante cerca del auditorio. No puedo creer que ganaras, Claudia dijo por quinta vez. Mamá, eres increíble. Tengo 68 años y acabo de vencer a pianistas que tienen la mitad de mi edad. Yo tampoco puedo creerlo. ¿Y ahora qué? Beatriz preguntó. Tienes una invitación para tocar en Viena. Elena sonrió. Supongo que iré a Viena. ¿Puedo ir contigo? Claudia preguntó tímidamente. Quiero estar allí. Quiero apoyarte. Como debí haberlo hecho siempre. Elena tomó la mano de su hija. Me encantaría. Después de la cena, mientras caminaban por las calles de Madrid, Claudia preguntó, Mamá, ¿por qué no me dijiste sobre la competición? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque necesitaba hacerlo por mí, no para demostrar nada a nadie más, solo para demostrarme a mí misma que todavía podía. ¿Y pudiste? Más que eso, aprendí que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para tomar riesgos, para vivir. Claudia abrazó a su madre. Eres mi heroína. Y tú eres mi hija. Siempre lo serás. Incluso cuando no estamos de acuerdo. Incluso cuando peleamos. Eres mi hija y te amo. Regresaron al hotel donde Elena se hospedaba. En su habitación, Elena miró el trofeo de cristal brillando en la luz de la lámpara. Había ganado más que una competición. Había ganado de vuelta a su hija. Había ganado su propia validación. Había ganado la prueba de que la pasión, el talento y la determinación no tienen edad. Se sentó en el pequeño teclado digital en la habitación del hotel y tocó suavemente. No Chopin esta vez, sino algo que había compuesto años atrás. Una pequeña pieza que llamó Esperanza. Porque eso era lo que sentía ahora. Esperanza. Para el futuro. Para su relación con Claudia. Para todas las personas mayores que pensaban que sus mejores días habían pasado. Elena Vargas, a sus 68 años, acababa de demostrar que la vida no termina cuando te jubilas. Comienza de nuevo. Cada día, cada nota, cada oportunidad para ser valiente. 6 meses después de la competición, Elena Vargas se encontró en el Musikverein de Viena, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Era abril.
Las flores de cerezo florecían en los parques vieneses. Y Elena estaba a punto de tocar para una audiencia internacional como parte del Festival de Piano de Primavera. Pero esta vez era diferente. No estaba nerviosa. No estaba tratando de demostrar nada. Solo estaba lista para compartir su música. Claudia estaba en la primera fila. Había tomado tiempo libre del trabajo en Madrid para acompañar a su madre durante toda la semana del festival. ¿Lista? Claudia preguntó detrás del escenario. Más que nunca, Elena sonrió. En los últimos 6 meses, su relación había sanado lentamente. Claudia la visitaba en San Sebastián cada 2 semanas. A veces solo se sentaban en el balcón, bebiendo café, mirando el mar. Otras veces Claudia se sentaba y escuchaba a Elena practicar. No hablaban mucho sobre el juicio. Algunas heridas necesitaban tiempo, no palabras, pero estaban juntas. Y eso era suficiente. Elena subió al escenario del Musikverein. El público, cerca de 1000 personas de toda Europa, la recibió con aplausos cálidos. Se sentó en el magnífico piano de concierto Bösendorfer, un instrumento legendario con un tono rico y profundo. Esta vez no tocaría Chopin. Tocaría algo diferente. Franz Schubert, Impromptu número 3 en sol bemol mayor. Una pieza austriaca para una audiencia austriaca. Romántica, melancólica, esperanzadora. Perfecta. Sus dedos tocaron las primeras notas y el Musikverein se llenó de música. Elena se perdió en la pieza, como siempre. Pero esta vez, mientras tocaba, pensó en su viaje. Pensó en Roberto, quien había sido su mayor apoyo durante 40 años. ¿Quién habría estado tan orgulloso de verla aquí? Pensó en Claudia, quien había cometido errores pero había encontrado el coraje de disculparse. Pensó en Rosa y los vecinos de San Sebastián que habían creído en ella. Pensó en el magistrado Ortega, quien había visto su pasión como fortaleza, no como debilidad. Pensó en todos los ancianos que la habían contactado después de que su historia se volviera viral en los medios españoles. Cientos de mensajes de personas de 60, 70, 80 años diciendo, me inspiraste. Pensé que era demasiado tarde para perseguir mis sueños. Pero tu historia me mostró que nunca es demasiado tarde. Todo esto fluyó a través de sus dedos hacia las teclas. El impromptu de Schubert terminó suavemente, como un suspiro de satisfacción. El público estalló en aplausos. Aplausos de pie. Personas gritando, ¡brava! Elena hizo una reverencia, lágrimas en sus ojos. Miró a Claudia en la primera fila. Su hija estaba llorando, aplaudiendo con fuerza. Y Elena supo, esto era la victoria. No el trofeo, no el premio, sino este momento, esta conexión, esta prueba de que la vida continuaba siendo hermosa a cualquier edad. Después del concierto hubo una recepción. Diplomáticos, músicos, críticos, todos querían felicitar a Elena. Un periodista del periódico Bienes der Standard le preguntó, Frau Vargas, usted tiene 68 años y acaba de tocar en el Musikverein. ¿Qué le diría a otras personas mayores que piensan que es demasiado tarde para perseguir sus pasiones? Elena pensó cuidadosamente. Les diría, la edad es solo un número, pero la pasión es eterna. Si hay algo que amas, algo que te hace sentir vivo, nunca es demasiado tarde. Puede que no seas el más joven, puede que no seas el más rápido, pero tienes algo que los jóvenes no tienen, décadas de vida, de experiencia, de emoción. Eso hace tu arte más profundo, más rico, más verdadero. ¿Y qué hay de las personas que dicen que los ancianos deberían retirarse tranquilamente? Elena sonrió. Les diría que la jubilación no significa renunciar a la vida. Significa libertad. Libertad para finalmente perseguir lo que realmente importa. Pasé 40 años enseñando a otros. Ahora estoy enseñándome a mí misma que todavía tengo mucho que dar. La entrevista fue publicada al día siguiente. Y nuevamente, Elena recibió cientos de mensajes. Una mujer de 72 años de Barcelona escribió, acabo de inscribirme en clases de pintura. Gracias por mostrarme que puedo. Un hombre de 75 de Sevilla escribió, siempre quise aprender guitarra. Mañana compro mi primera guitarra. Una pareja de 80 años escribió, decidimos viajar por el mundo. Si tú puedes conquistar Viena a los 68, nosotros podemos ver hacia los 80. Elena leía cada mensaje, su corazón llenándose de alegría. No había ganado solo para sí misma. Había ganado para todos ellos.
De vuelta en San Sebastián, la vida de Elena cambió de maneras inesperadas. El conservatorio local le pidió que diera clases magistrales. Elena aceptó, pero con una condición: enseñaría a estudiantes de todas las edades, incluyendo adultos mayores que siempre quisieron aprender piano. Pronto tenía una clase de 8 estudiantes entre 55 y 78 años. Algunos nunca habían tocado antes. Otros, como ella, estaban redescubriendo una pasión olvidada. Nunca es demasiado tarde, les decía. Cada día que pasas sin hacer lo que amas es un día perdido. Rosa, su vecina, se inscribió en la clase. Siempre quise tocar Clair de Lune de Debussy, confesó. Ahora tengo tiempo. Y tengo a la mejor profesora. También comenzó a dar conciertos regulares gratuitos en residencias de ancianos por toda la región vasca. Tocaba en salas comunes, rodeada de ancianos en sillas de ruedas, con andadores, algunos con demencia. Pero cuando tocaba, todos escuchaban. La música trascendía la enfermedad, la edad, la memoria. Una vez, después de tocar el Ave María en una residencia en Bilbao, una anciana con Alzheimer avanzado, que no había hablado en meses, susurró: «Hermoso». El personal estaba asombrado. La familia estaba llorando. La música alcanza lugares que las palabras no pueden, Elena les dijo. Un año después de la competición, Elena recibió una invitación inesperada. Era del magistrado Luis Ortega, el juez que había decidido su caso. «Estimada señora Vargas, he seguido su carrera con gran interés. Su victoria en la competición, su actuación en Viena, su trabajo con ancianos, todo es inspirador. Me gustaría invitarla a hablar en una conferencia judicial sobre derechos de adultos mayores. Muchos jueces, como yo, enfrentan casos donde las familias intentan declarar a sus parientes ancianos incompetentes. Su historia podría educar a mis colegas sobre la diferencia entre declive cognitivo real y simplemente vivir de manera diferente. ¿Estaría dispuesta?». Magistrado Luis Ortega. Elena aceptó inmediatamente. La conferencia fue en Madrid, en el Tribunal Supremo. 50 jueces de toda España asistieron. Elena subió al podio, nerviosa por primera vez en meses. Esto no era un piano. Esto era un discurso. Pero respiró profundo y comenzó. «Su señoría, colegas distinguidos. Hace un año estuve frente al magistrado Ortega luchando por mi libertad. Mi propia hija me había demandado, alegando que mi amor por el piano era evidencia de enfermedad mental. Gané ese caso, pero no debería haber llegado a juicio en absoluto. Cada día en España, familias intentan declarar a sus parientes mayores incompetentes. Algunas veces por preocupación genuina. Otras veces, trágicamente, por dinero. Los ancianos son vistos como frágiles, confundidos, incapaces. Y sí, algunos lo son. La demencia es real. El declive cognitivo es real. Pero la pasión no es demencia. La dedicación no es locura. Vivir de manera diferente no es incompetencia. Yo paso 8 horas al día tocando piano. ¿Es eso normal? Tal vez no. ¿Es eso patológico? Absolutamente no. Si yo tuviera 25 años y practicara piano 8 horas al día, sería llamada dedicada, talentosa, profesional. ¿Por qué a los 68 soy llamada obsesiva, compulsiva, mentalmente inestable? La diferencia es solo edad, y la edad no debería disminuir el valor de nuestras elecciones. Pido a este tribunal: cuando vean casos como el mío, pregunten no si la persona es diferente, sino si son capaces. ¿Pueden cuidar de sí mismos? ¿Pueden tomar decisiones? ¿Están en peligro? Si la respuesta es sí, sí, no, entonces déjenlos vivir. Porque quitar la libertad de alguien solo porque vive de manera no convencional es quitarles su humanidad. El silencio en la sala era absoluto. Entonces, lenta, increíblemente, los jueces comenzaron a aplaudir. El magistrado Ortega se puso de pie. «Gracias, señora Vargas. Su testimonio será considerado en futuras deliberaciones». 2 años después de la competición, Elena celebró su 70 cumpleaños. La fiesta fue en su apartamento en San Sebastián. 70 personas asistieron: vecinos, estudiantes, antiguos colegas, amigos. Y Claudia, quien ahora visitaba cada semana sin falta. Un brindis. Claudia levantó su copa. «Por mi madre, Elena Vargas. ¿Quién me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser valiente? ¿Quién me mostró que la pasión no tiene edad?
y quien, a pesar de mis terribles errores, me perdonó. A mamá, todos corearon. Elena se limpió las lágrimas. Gracias, gracias a todos. Estos últimos 2 años han sido los más llenos de mi vida. No por los premios o el reconocimiento, sino por haber redescubierto que la vida no termina a los 65, 70 u 80. Roberto, mi difunto esposo, solía decir, la vida es como una sinfonía. Tiene movimientos lentos y rápidos, pero nunca termina hasta la última nota. Bueno, aún no he tocado mi última nota. Más tarde, cuando todos se fueron, Elena se sentó en su piano. Tocó suavemente, solo para ella, la pieza que había compuesto años atrás, Esperanza. Mientras tocaba, miró alrededor de su apartamento. Las paredes llenas de fotos, certificados, recuerdos, una vida bien vivida. Y aún no había terminado, porque mañana despertaría, practicaría, enseñaría, viviría. A los 70, Elena Vargas no estaba terminando. Estaba comenzando de nuevo. Cada día, cada nota, cada momento de valentía. 5 años después, Elena Vargas, ahora de 73 años, se sentó en una entrevista televisiva para un documental llamado Nunca es tarde. Señora Vargas, el entrevistador preguntó, ¿qué aprendió de toda esta experiencia? Elena sonrió, sus ojos brillando con sabiduría ganada con décadas de vida. Aprendí que la sociedad tiene ideas equivocadas sobre el envejecimiento. Nos dicen que debemos desacelerar, retirarnos, desaparecer tranquilamente. Pero yo digo, no. Envejecer no es renunciar. Es liberación. Finalmente eres libre para perseguir lo que realmente importa, sin las presiones de carrera, sin la necesidad de impresionar a nadie. Solo tú, tu pasión y el tiempo que te queda. Úsalo sabiamente, úsalo valientemente, úsalo completamente. Porque la vida no es sobre cuántos años vives, es sobre cuánta vida pones en esos años. La cámara se acercó a su rostro. Arrugas ganadas con décadas de sonrisas y lágrimas. Ojos que habían visto amor y pérdida. Manos que habían creado arte durante 65 años. Y todavía no había terminado. Elena Vargas tocó su última nota en su Steinway. El documental terminó con esa imagen. Una mujer de 73 años, dedos en las teclas, creando belleza, demostrando al mundo que la pasión no tiene edad, que el talento no caduca, que nunca, nunca es demasiado tarde para ser quien siempre debiste ser.